En esta Semana Santa se anunció el levantamiento del paro minero en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, que también afectó al municipio de Valdivia, que es del norte, también el sur de Bolívar, el sur de Córdoba, y se espera que esta semana se instale la mesa para seguir revisando el tema de la propuesta para el distrito minero, el laboratorio de vida. Bueno, y específicamente el laboratorio de vida es una propuesta de la Gobernación de Antioquia, pero digo la mesa específicamente para revisar esa minería y cómo podrá hacerse en esos territorios, que defienda la vida, que valore lo ambiental y demás. Invitamos a Rubén Darío Montes, secretario general de Conalminercol. Recordar que Conalminercol es la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Secretario Gómez, bienvenido, buenos días. Salud con ese cafecito, ¿cómo está? Buen día, Felipe, Paola, Andrea, Carlitos, no pueden vivir un mes sin mí, ¿no? No podemos vivir, señor. No, señor. Usted es de la nómina. Y menos cuando, Rubén Darío, hay tanto por conversar, hombre, porque hay mucha expectativa. El levantamiento del paro fue una buena noticia para las comunidades y para los propios mineros, que tienen una expectativa respecto a cómo el gobierno nacional, bueno, desde la mesa técnica que se anuncie y se instalará, pues qué va a pasar en un futuro. ¿Ustedes quedaron tranquilos? ¿Cómo va el proceso en este momento? ¿Ustedes están tranquilos? Bueno, buen día para todos los televidentes y pues hay que empezar aclarando cosas. En primer lugar, no se trata del levantamiento de la movilización, se trata de la suspensión de las actividades propias del paro que se venía desarrollando. Y es bastante confusa la invitación que hace el gobierno. La verdad es que aspirábamos pues que el gobierno tuviese un poco más de generosidad con el movimiento social. La carta que nos entrega el Ministerio del Interior habla de una invitación a la instalación de una mesa. Que sería el jueves supuestamente. Sería este jueves. Más adelante nos dice que está convocando a construir a las comunidades para el crecimiento y la diversificación productiva. Más abajo dice que convoca a los que están en este movimiento para su integración. Entonces no sabemos si nos van a invitar para verlos instalar o nos van a integrar a esa mesa. Entonces vamos primero a buscar esas claridades con el gobierno nacional. Pero entonces, excúseme que lo interrumpo, veo más dudas e insatisfacción que realmente como actitud positiva de cara a la mesa que se va a instalar el próximo jueves. ¿Por qué? Bueno, es que el gobierno nunca fue claro en frente a lo que nosotros les estábamos exigiendo. En primer lugar, el detonante, todos lo conocen, es el decreto 2235 que tiene que ver con la destrucción de la maquinaria. Y en segundo lugar, porque cogieron uno de los elementos importantes como son los distritos mineros como la punta de la lanza para la solución del problema en el Bajo Cauca. Siendo una herramienta importante, no es para el tema específico de la minería que habíamos hablado en términos de el corto y el mediano plazo. Entonces la insatisfacción llega porque el gobierno todavía no se ha comprometido de fondo a resolver el tema de la destrucción de maquinaria. De hecho, trasladó gran parte de las fuerzas militares que tiene y de su fuerza pública a regiones como Nariño, y en estos días ustedes vieron en uno de los ríos de allí, en la zona de Magüí y estas otras aledañas al Pacífico, se están desarrollando hoy los operativos. ¿Sí? Entonces, también en Vegachí, en el nordeste antioqueño. Entonces tenemos todas esas dificultades y eso prácticamente niega la posibilidad de entrar en la ruta de legalización y formalización que la ley nos establece y que puede ser una de las alternativas que se presenten allí con el tema de la caracterización y la formalización de la minería en Colombia, que tampoco es solamente formalización, hay que hablar de legalidad también, porque la inclusión nuestra implica que estemos en la norma y eso es legalidad. Rubén Darío, y en medio de esa inconformidad que usted manifiesta,
¿ustedes van a tener acercamientos previos para saber si asisten o no a esa mesa el jueves o eso no va a cambiar? ¿Ustedes de todas maneras están firmes en que asisten el jueves y ya de ahí pues se iniciará el proceso y expondrán ustedes sus inquietudes? Bueno, yo debo estar en la región mañana, a primera hora, y vamos a empezar a trabajar el tema de organizar cuál va a ser nuestra participación o cómo vamos a hablar si somos invitados. Sí, o porque si vamos usted a ser decía que parte ni sabía integrante. si iban a integrar la mesa o simplemente los iban a Sí, invitar. eso lo vamos a hacer, pero confiamos en que hay voluntad ya por parte del gobierno nacional en abrir caminos de formalización, porque nos lo puso pues allí, pero vamos un poco más allá y es porque me parece que hay un problema de manejo en la política minera en los funcionarios actuales. No tienen el suficiente conocimiento de lo que está pasando con la minería en Colombia y eso los ha llevado a que sus apreciaciones desde el gobierno, desde los mismos autoridades mineras, sean un poco oscuras, opacas, no sean lo suficientemente claras. Entonces yo creo que la voluntad que están poniendo hoy nosotros la vamos a suplir también y esas deficiencias con nuestra experiencia y nuestra capacidad frente al tema minero. Rubén, ¿qué han percibido ustedes con el tema de los operativos de la maquinaria? ¿Se siguen dando esos operativos o esa fue una de las causas para que ustedes suspendieran la movilización que mantenían? Bueno, lo de los operativos sigue siendo la línea roja de los mineros en Colombia y sigue siendo la línea roja también del gobierno frente a los intereses grandes que hay en medio de toda esta situación. Yo no creo que sea difícil que lleguemos a un acuerdo porque el gobierno ha empezado a entender que no es cierto que nosotros seamos integrantes, auspiciadores o financiadores de grupos armados al margen de la ley. Lo hemos dicho, somos sus víctimas. Hoy estamos revictimizados por el Estado, pero también lograron entender con todo lo que pasó pues en el Bajo Cauca, ustedes pudieron observar la marginación que hubo o el distanciamiento que hubo entre los mineros y los grupos que generaban el caos, que finalmente eso llevó a que se quedaran ellos solos allí en el escenario y no se les permitió entonces ya actuar como ellos querían, que era generar más caos y generar más conflicto. Entonces, la maquinaria es de los mineros, se puede demostrar, está el protocolo que es el que les va a permitir al gobierno y a las autoridades establecer si esa maquinaria sirve sí o no para esos eventos y sobre todo porque ya están poniendo unas nuevas condiciones. Aparentemente con el Ministerio de Transporte la maquinaria amarilla va a tener que llevar una placa y va a tener que estar matriculada como si fuese un vehículo común y corriente. Eso sirve y no sirve, porque nosotros hoy en los certificados de importación y todo, pues toda la información está allí, a más de que tenemos que cargar un GPS, que eso no nos lo sacaron en una norma por allá en el 2014-2015. Entonces eso no es nuevo. Pero en este momento se está destruyendo esta maquinaria o hizo parte de un acuerdo el pasado jueves. No. No hizo parte. Hoy no hace parte de ningún acuerdo y hoy el gobierno está como que entendiendo que debe dar un compás de espera para generar confianzas. Pues yo creo que ese es el único elemento que nos tiene aquí de no destrucción de maquinaria, por lo menos en la región del Bajo Cauca. Lo que no quiere decir que ya esté resuelto el problema, no es cierto. Usted es un tipo muy claro, usted lo ha dicho al comienzo de su intervención. Hay una suspensión, el paro no se levanta, está suspendido, punto 1, punto 2, el gobierno no ha quemado, seamos claros, no ha quemado maquinaria ni ha retirado maquinaria de la zona del Bajo Cauca. Esta semana habíamos en otras zonas, pero el Bajo Cauca no. Eso se lee como posible ambiente de negociación. Pero ¿qué puede pasar? Usted ha sido muy claro en esta mesa, usted nos lo decía hace 20 días, dijo, si a nosotros, a los mineros, pequeños mineros, no nos garantizan que no nos van a quemar esa maquinaria, el movimiento sigue. Si este punto no se levanta, si el gobierno no cede, sigue el paro. Y se agrava, porque ya desde la Confederación Nacional de Mineros estamos convocando los encuentros regionales, ya hicimos el del suroccidente del país, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y la zona del eje cafetero, incluyendo Huila y Tolima. Sí. Entonces, ya ellos definieron, por ejemplo, que adelantamos todas las posibilidades y las opciones en los tres escenarios que siempre hemos compartido. El tema del escenario político,
que es el Congreso de la República, que es con las autoridades directamente, el escenario de la solicitud a través de la vía jurídica, que son demandas, que son tutelas, o sea, todos estos escenarios se están agotando. Y finalmente, pues el escenario de la movilización social, que sería la última ratio, la última razón de los movimientos o de estas acciones. Esperamos que el país y que el gobierno en este caso en particular entienda que estamos en una coyuntura supremamente importante y delicada donde se nos debe atender y por supuesto que ya las voluntades puestas en la mesa, pues cualquier cosa favorable puede pasar. Rubén, entonces esa suspensión, de acuerdo con lo que usted está diciendo en este momento, está en riesgo. Muy importante esa claridad que usted da al inicio de las respuestas. Esto no se trata de un levantamiento de la protesta, sino de una suspensión, pero vemos un sinsabor y un sin ánimo, digámoslo así, respecto a lo que pueda ocurrir el jueves en la mesa técnica. Si no hay satisfacción en esta mesa técnica que se instalaría el jueves, las actividades del paro se retomarían inmediatamente. Mejor dicho, ¿qué van a esperar? El jueves es una fecha clave para saber si el paro minero continúa o si se mantiene suspendido o finalmente se levanta. Bueno, para la Confederación lo que sigue es un proceso organizativo del movimiento a nivel nacional para no de pronto ir a caer en improvisaciones. Los paros no se pueden decretar ni los paros se pueden hacer por un chasquido porque está en juego la estabilidad del orden público en las regiones, la economía, la parte social, bueno, todo eso que ustedes pudieron ver que generó grandes dificultades en el territorio. El Bajo Cauca necesita oxigenar, porque también es un movimiento bien largo, 34 días no son cualquier cosa, la afectación del comercio fue enorme, más del 40% del mercado cayó, en el transporte en el 80%, en fin, hay muchas dificultades como para decir que el Bajo Cauca entra a dar continuidad al paro inmediatamente, pero también entienden ellos que este es como si se quiere el último o la última opción que nos queda, la última posibilidad que nos queda de que los gobiernos por lo menos nos atiendan. Usted dice que hay una línea roja en la no destrucción de la maquinaria, pero ¿cómo separar eso? ¿Y cómo ustedes como mineros pueden garantizar que lo que avance hacia el proceso de formalización y tal vez legalización sea realmente de minería tradicional y no criminal? Porque a menos de que usted diga lo contrario, en el escenario estamos manejando también una minería criminal, de rentas criminales, y la maquinaria que sirve a esa minería criminal, pues ni se puede formalizar ni se puede legalizar. ¿O cuál es el punto de vista de ustedes respecto a lo que le estoy planteando? Bueno, desde el principio, en el pliego nosotros hablamos de caracterización de los mineros en la región. Y en la última propuesta, en la propuesta que se sacó para el 28 de marzo más o menos, se le expresó al gobierno que es la comunidad misma, a través de sus acciones comunales o las organizaciones mineras de la región, las que van a certificar que ese minero, que esa maquinaria trabaja o ha trabajado durante los últimos 6 meses, un año, en esa zona, que es un personaje de la región. O sea, las alcaldías, las juntas de administración comunal o las organizaciones mineras son las que certificarán que esa gente es del territorio. Rubén, pero es que los bandidos intimidan y amenazan. Entonces usted va con una amenaza a una junta de acción comunal y terminan diciendo, no, claro, no, esa maquinaria es de don Felipe, que es un señor, él ya por aquí 200 años trabajando el asunto. Porque es que bajo la presión de las armas, pues nadie se va a arriesgar y uno lo que va a hacer es certificar que sí, esa máquina es de don Felipe, que es todo un señor pues muy conocido en la región. Bueno, en Colombia ningún sector social está al margen de la presión que ejercen los grupos armados al margen de la ley. De eso no tengamos duda. Y créame que para nosotros es muy difícil porque tenemos esa realidad en los territorios. Si le pagamos vacuna a uno, le tenemos que pagar vacuna al otro. Y eso es una cadena. O sea, estos grupos al margen de la ley son enemigos en armas, pero aliados en los negocios. Ahí tenemos ese lío bien complicado. Por eso, en la caracterización,
que se va a hacer en territorio, no es venga, siéntese aquí en la oficina, sino en los territorios mismos, el gobierno podrá confrontar la información con esas realidades. Los organismos del Estado han expresado que tienen toda la inteligencia suficiente para el desarrollo de esas averiguaciones, de esas investigaciones. De hecho, entre comillas, con esa inteligencia es que han destruido la maquinaria bajo el supuesto de que es del Clan del Golfo, de las organizaciones criminales, con un grave problema, y es que se han convertido en falsos positivos muy reiterados, al punto de que recuerdes el alcalde o un exalcalde de Tarazá con una cantidad mínima, sí, de oro en el aeropuerto. Ajá. Que él mismo la presentó, se me olvidaron los certificados de origen. 1.330 gramos en lámina, sí. Y se me olvidaron los certificados de origen, se los quitaron, le decomisan el oro y lo presentaron a los pocos minutos como del Clan del Golfo, destructor del medio ambiente, y venía nada menos que de la mina Río Rayo. Que fue la que mostró el gobernador como ejemplo de buena minería. Y que lo hemos dicho nosotros, eso hace parte del proceso de recuperación que le hemos mostrado al gobierno departamental, nacional, de que sí se puede hacer si nos dejan trabajar. Con alguna legalidad, sí se puede hacer una recuperación y sí se puede generar un entorno de ambiental más sano. Rubén Darío, en los últimos días han recibido ustedes o alguno de los de quienes están en territorio intimidaciones de parte del Clan del Golfo, que pues durante este paro se dijo que estaban incentivando muchas de esas manifestaciones y por supuesto las acciones violentas. ¿Han sido amenazados en los últimos días? El sábado tuvimos un secuestro en el Chocó por parte de grupos armados al margen de la ley. Hace unos días nos asesinaron un dirigente en el Chocó. Es que esto es permanente, esto no es de un día para otro, no, o que hoy ocurrió, no, y mañana no, hemos estado con fusiles al lado y lado de nuestra sien. De la parte de los grupos armados al margen de la ley que no tienen condición de actor político, como de los que tienen condición de actor político, pero también al frente tenemos uno que nos está poniendo una diana permanentemente en el pecho, y es el gobierno a través de los señalamientos que nos hace. ¿Sí? Mire, nos convirtieron en multimillonarios de un día para otro, porque el negocio supuestamente es mejor que el que de la coca, desconociendo que eso genera unos gastos, toda esta actividad, y que se ha multiplicado por 2, 3, porque ya no es, el oro no está superficial, como antes estaba, como hace 20 años. Hoy hay que bajar 10, 15, 20 metros y se necesitan ya no una, sino 3, 4, 5 retroexcavadoras para sacar el mineral a superficie y para repartirlo con las comunidades, porque eso es una relación simbiótica con los barriqueros, ¿cierto? Nosotros le sacamos a ellos una volqueta o lo que sea para que ellos trabajen el mineral, pero hay que ir hasta por allá a esos 20 metros. Entonces todo esto es muy relativo ya de cómo podamos enfrentar la situación que se nos viene, pero las presiones son permanentes. Rubén, para contexto, un poco de cifras que tienen ustedes desde la Confederación de cuántas familias viven de la minería allí en esta subregión del Bajo Cauca, del nordeste del departamento, y qué capacidades tienen en temas de maquinaria. Bueno, para las dos regiones, nordeste y Bajo Cauca, estamos hablando de más de 100.000 personas que se benefician directamente de la actividad. Es decir, que entre barriqueros, chatarreros, chorreros, motobomberos, podemos estar hablando de esa suma que es bastante importante, casi que una quinta parte de la población total de la región. En la región se podían estar hablando de unas 1.200 unidades desarrollando la actividad, estamos hablando de retroexcavadora y maquinaria amarilla en general. Hoy esa suma no llega a las 500 unidades, precisamente porque todo el mundo empezó a resguardar. Habían unas 40 dragas, 45 dragas más o menos, todo eso está también ahí en stand-by, aunque hay algunas que han actuado o siguen actuando con la complacencia de funcionarios, de empleados, de los titulares mineros en la región, pero que no les dicen
tenga, yo le firmo, porque es un negocio de partamos aquí la informalidad con que desarrollamos la actividad. ¿Listo? Entonces eso también es altamente relativo. Y ahora en una población flotante que se beneficia de manera indirecta de unas 250.000 personas más o menos en las dos subregiones del Antioquia. Una de las declaraciones suyas que causó mucha controversia hace pocos días que usted estuvo aquí, que incluso nos llamaron a que le partiéramos ese video, fue cuando usted dijo que había que un minero tiene que tener en la maleta plata para todo el mundo. 30 millones para entrar Sí, para ir usted repartiendo a todos, una draga, incluido ejército y policía. por supuesto. Eso lo dijo Rubén aquí. Eso dijo Rubén. Usted se ratifica en eso, o sea, a ustedes los siguen extorsionando de lado y lado. Hombre, eso ha sido histórico, es que eso no lo podemos negar. De hecho, en las actas de mesa de concertación con el gobierno nacional están las denuncias. Felipe, y les decía a ustedes, y Carlos, Paula y Andrea, mire, nosotros pusimos en la mesa el tema de Buriticá, Sí, claro. pusimos en la mesa el tema de Remedios, 22 policías vinculados a la nómina del Clan del Golfo en Remedios, en la Cruzada, allá los metieron a la cárcel. Y había también en una disputa de los mismos policías porque los trasladaran a Buriticá, porque en Buriticá se enriquecían en un momentico. Hombre, la purga que se está dando al interior de la fuerza pública no tiene una razón de no ser, tiene razones de ser. Aquí ha habido problemas serios por claro, eso. pero Rubén, usted decía también en su comienzo de intervención algo muy claro, que no hay el nivel en el gobierno, o sea, no hay en el gobierno unas personas que entiendan del tema. ¿A quién se refieren ustedes concretamente? La ministra de Minas vino a aparecer en las poquitas mesas hace poco, pero en la zona había estado poco. ¿Ustedes creen que hace falta alguien que sepa de minería en el gobierno que aún no está? Porque usted me decía, hace falta gente de nivel, que llegue al nivel de nosotros, que conozca este tema. No lo vemos en el gobierno. Bueno, allí podemos hablar de que los técnicos que requieren el gobierno para establecer una política minera no están. No hay. No hay. Y los que hay, porque sí, o sea, funcionarios los hay, pero los que hay no los está aprovechando el gobierno de manera oportuna. La señora ministra no está toda metida porque casi que ella es la que coordina y dirige, pero no es la que ejecuta, porque en este caso es casi que el viceministerio el que se ha encargado del sector minero. La ministra se ha encargado más de hidrocarburos y todo este tema de generación de energía. Sí. Entonces, no hay problema ahí, porque sería la interlocución a través de... La que ha estado más directamente Mohamed, es la ministra Mohamed, la medio ambiente, le ha quedado la cara. Pues en estos temas de negociaciones ha sido ella la que ha puesto la punta, o mejor, el soporte para las negociaciones. Es más versada y de pronto entiende más el tema del relacionamiento con el medio ambiente. Pero sí necesita el gobierno definir una política pública y unos funcionarios capaces, reconocidos, con autoridad en materia minera, que enfrenten la problemática con los mineros nacionales, con los grandes titulares. Es que aquí no estamos hablando de que no se necesita la minería, es que eso es una cosa que no se puede negar. Yo les decía a ustedes, un ambientalista no puede seguir saliendo a la plaza pública con un megáfono que está compuesto de hierro, acero, litio, coltán, aluminio, cobre, oro mismo, a decir que abajo la minería. Eso no se puede hacer. Entonces se necesitan técnicos reales para que haya una política pública construida a partir de la objetividad de las regiones, que es lo más importante. Mire, cuando hablamos de mesa técnica, nosotros no vamos a ir a hablar de negociaciones con funcionarios que no sean técnicos. Eso va a ser una de las primeras exigencias. O sea, tienen que haber en una mesa técnica los técnicos. Estamos hablando de ingenieros de minas, geólogos, hidrólogos, especialistas en jurisprudencia en materia minera, ambientalistas que sepan del tema minero. En fin, esos somos los invitados a esa mesa, o debiéramos de ser los invitados a esa mesa,
por ahora esperamos a ver con qué nos salen el próximo jueves. Pues eso será el jueves y ya veremos, Rubén Darío, gracias. Queríamos esta mañana hablar con Conal Minercol, con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia y puntualmente con su secretario general, con Rubén Darío. Es que para uno saber qué están pensando los mineros, cuáles son las decisiones, las prerrogativas, las exigencias, hay que hablar con Rubén porque Ese es el recibimos hombre. como un alivio Sí, señor. el levantamiento que ya sabemos es más una suspensión del paro minero en estas regiones, especialmente Bajo Cauca y Nordeste, pero al hablar con Rubén es que uno sabe y aterriza exactamente, una fue la noticia de la suspensión, pero cuál es el pensamiento minero en este momento y qué podría pasar. ¿Y qué podría pasar? Que fácilmente, rapidito se vuelve a la crudeza del paro y no solo en el Bajo Cauca y el Nordeste, sino en otras regiones de Antioquia. No lo digo yo, lo dice en esta mesa el secretario general de Conal Minercol. Rubén Darío, muchas gracias, hombre. Bienvenido siempre por aquí. Bueno, Felipe, Pablo, Andrea, Carlos, muchas gracias a ustedes por haberme invitado nuevamente y estos contextos son importantes darlos y ustedes nos dan esa oportunidad y les Pero agradecemos. usted se mucho. siente seguro, hay veces le da sustico. La verdad. Siempre hay esa intranquilidad, Sí. pero también hay una cosa, y cierro con esto. Conaminercol no defiende individuos ni personas. Sí. Conaminercol defiende una actividad que es la actividad minera. Y en la actividad minera se lucra todo mundo. Entonces, si los bandidos no necesitan recursos, entonces no habrá minería informal. Y si el gobierno quiere resolver el problema, pues entonces tampoco puede atacar a quienes estamos propugnando por las salidas. Por donde quiera que me vean, yo estoy defendiendo es una actividad. Ya quien se lucra de ella, le corresponde al Estado empezar a hacer esas diferenciaciones y resolverlas.